Bienvenido a la Tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Buenas tardes Buchirca, buenas tardes Estocolmo, buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet, el conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo, un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española. Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien. Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes a partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia, en el 91.6 FM. Si está en cualquier otro lugar del mundo, puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca. La primera sería radiobuchirca.se. Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y. O sea, usted diría radiobotkirka.se y Radio Buchirca como se leería, o Radio Buchirca como se leería, si lo leyéramos en sueco.com. Si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos al mail latertuliadeestocolmo@gmail.com. Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar, incluso cualquier archivo de voz. Sabe que este es un programa interactivo. Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia o un insulto improcedente, pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas y mientras se hable con respeto, todas las opiniones son bien recibidas en la Tertulia de Estocolmo, donde hablamos de lo humano y lo divino.
La bella pieza que acabamos de escuchar lleva por título Lamento Cubano, muy conectado con este programa de hoy, donde vamos a lamentar cierta desgracia histórica que ha sufrido Cuba. Esta obra musical, con la que iniciamos la tertulia de Estocolmo, es también con la que se inicia el disco El Arte del Sabor, publicado en el año 2011. En él participan un grupo estelar de grandes artistas cubanos, en su mayoría lamentablemente desaparecidos. Tenemos en primer lugar al célebre Bebo Valdés, nombre artístico reducido por el que se conoce a Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro, nacido en Quibicán, Cuba, un 9 de octubre del año 1918 y fallecido en esta ciudad de Estocolmo, Suecia, el 22 de marzo del 2013. Fue un músico destacado, figura del jazz afrocubano, considerado como una de las personalidades centrales de la época dorada de la música cubana. Además de pianista, su faceta más conocida ha sido la de compositor, arreglista y director de orquesta. Es además padre del también famoso pianista de jazz afrocubano Chucho Valdés. Nacido en el año 1941, el mismo día y en la misma ciudad de Quibicán. Participa en esta aventura musical Israel López, nacido en La Habana el 14 de septiembre del año 1918 y fallecido en Coral Gables, en Miami, el 22 de marzo del año 2008. Se le conocía con el mote de Cachao. Fue un músico y compositor cubano que se convirtió en una auténtica leyenda de la música de esta isla con su magistral manejo del contrabajo. En la percusión tenemos a Carlos, entre comillas, Patato Valdés, nacido un 4 de noviembre del año 1926 y que nos abandonó un 4 de diciembre del año 2007, a los 81 años en Nueva York, Estados Unidos. Se destacó por la marcada presencia que tuvo en el ambiente sonero de los años 40 en Cuba, durante la llamada Era de los Conjuntos. Y como invitado especial tenemos, y Dios nos los guarde mucho tiempo, a Paquito de Rivera, Francisco de Jesús Rivera Figueras, nacido en Marianao, La Habana, el 4 de junio del año 1948 y que sigue dando guerra musical en su condición de clarinetista, saxofonista y por supuesto músico del jazz cubano. Elijo este disco, sobre el cual voy a hablar un poco más en el próximo programa, ya que tendremos esta base musical a lo largo de 2 programas, como excelente acompañamiento de nuestro invitado de honor. Se trata del físico y poeta Gustavo Vigoa, autor del libro La letra y el escriba, poemas de vida, amor y pesares, que usted puede adquirir en Amazon. Aunque no será de poesía, sobre lo que Vigoa va a hablar con nuestro querido amigo Leandro Gasco, que como siempre será el encargado de presentar al invitado de honor y entrevistarlo en su magnífica condición de periodista. Pero antes de explicar un poco más por qué elijo a Vigoa para este programa, vamos a escuchar también del Arte del Sabor otro clásico de la música tradicional cubana, Son de la Loma.
Aquí estoy de vuelta para compartir con ustedes un enfoque de la historia de Cuba que me ha llevado a interesarme por lo que tiene que decirnos nuestro invitado, Gustavo Billoa. Hace años llegué a la conclusión de que el enfoque marxista-leninista que intenta explicar la revolución cubana no tiene pies ni cabeza. Y después he ido afilando mi tratamiento de este proceso que el oyente puede verificar en mi página El Hombre de Cuba Nuestra, cubanuestra1.wordpress.com. Ahí he publicado varios artículos donde intento demostrar cómo la revolución cubana, más que auténtica y nacionalista, es una construcción extranjera y no precisamente de la Unión Soviética, aunque la URSS haya caído en su embrujo y su trampa. El último trabajo lo dice todo en su título: Trabajamos para el inglés. Y tomo como elementos definitorios o explicativos la presencia de Cuba en África y la controvertida relación del régimen cubano con la pequeña isla de Granada antes y después de la ejecución de esa suerte de micro-Fidel Castro que fue Maurice Bishop, un individuo que, por cierto, nació en la colonia holandesa de Aruba el 29 de mayo de 1944 y que, como sabemos, es ejecutado en St. George tras una suerte de golpe de Estado perpetrado por la facción marxista-leninista de su partido, La Nueva Joya, una especie de golpe bolchevique que interesantemente no tuvo el respaldo de Fidel Castro, que Fidel Castro condenó, aunque algunos hayan creído que él estuvo detrás de él. Yo creo que no estuvo detrás de él y desarrollo un poco la historia y lo que ha pasado después con Granada. Pero no vengo a contar mis puntos de vista, sino a explicar por qué veo una conexión entre mi enfoque sobre la historia de Cuba y lo que manifiesta Gustavo Billoa en un programa con Juan Almeida, que aparece colgado en el sitio de Diario Las Américas el 19 de julio del año 2019, de este año, y que también aparecerá un día después en YouTube.
Es muy interesante, y ahí fue donde yo descubrí a Vigoa, el debate que sostienen Juan Almeida y su invitado, que también es un influencer, como se le llama a estos influenciadores o líderes de opinión que tienen mucha atracción en sus canales de YouTube. Pues bien, ellos debaten sobre el tema de la crítica al modelo cubano. En principio, Juan Almeida no está muy de acuerdo en que se ataque la figura de Fidel Castro de una manera frontal y prefiere ofrecer datos que demuestren las barbaridades que ha cometido su régimen y que se siguen cometiendo en esta continuación que hoy representan Raúl Castro, Díaz-Canel. Vigoa, por el contrario, defiende la posición de desacreditar la figura de Fidel Castro. Y creo que ambos tienen razón. Hay todo un elemento de defensa contra un discurso que agreda a Fidel Castro desde una posición de derecha. Incluso cualquiera se percata de que si comparas la figura de Fidel Castro con los dictadores ya establecidos por los medios, como pudiera ser Pinochet, Mussolini o incluso Hitler, pues el público se ríe. En estos países muy democráticos, por ejemplo en la propia Suecia, donde se supone que existe una cultura política más amplia que la que pueda tener un cubano. Si el ataque viene cuestionando precisamente toda esa aura de izquierda, pues no hay defensas para el fidelismo. En este caso, creo que Vigoa hace ese trabajo muy bien hecho. Puedo no estar de acuerdo en algunos detalles. Podemos tener algunas diferencias en nuestra hipótesis sobre la historia de Cuba, pero respeto y coincido con su decisión de ir hacia adelante, reuniendo información, cuestionando paradigmas establecidos, incluso sobreponiéndose a estos recursos que se utilizan como conspiranoia y cosas por el estilo, que serían los mismos que podían haberse utilizado contra los que nos enseñaron a pensar en la antigüedad griega. Contra Sócrates por cuestionar todos los valores de la ciudad, contra Platón por enseñarnos a ver que tenemos frente a nosotros sombras que tomamos por realidad cuando en realidad estamos metidos en una caverna, en una suerte de Matrix, por mencionar el nombre de esa película excelente en su primera parte que no deja de estar influida por el pensamiento platónico. Pues bien, Vigoa va contra esa Matrix en la que hemos vivido creyendo lo que no es sobre la historia de nuestro propio proceso político. Me refiero al de los cubanos, pero que ha influido en toda América, en la del sur, en la central, en el norte y en el Caribe. Yo no voy a continuar hablando sobre el tema, voy a decir sencillamente que me alegró haber descubierto por Juan Almeida, a quien por cierto también hemos entrevistado en este programa de la tertulia de Estocolmo, haber descubierto a Gustavo Vigoa y que será un honor y un placer tenerlo en 2 programas, ya que afortunadamente la entrevista ha sido extensa y yo sí creo que de lo bueno mucho. Así que sigamos disfrutando del disco. Yo por el momento me despido con la seguridad de que tanto este programa como el próximo, donde continuamos la entrevista con Vigoa y donde mantenemos también la música de sabor cubano, van a ser 2 programas radiales que serán del agrado de todos los que lo escuchan. Que lo disfruten.
amigos de la tertulia de Estocolmo por Radio Buchirka. Hoy quiero presentarles una entrevista con el influencer, pensador, analista, físico, escritor y poeta cubano Gustavo Vigoa, desde Estados Unidos. Gustavo Vigoa fue presentado por Juan Almeida como un pensador fuera del Matrix en el programa Juan al Medio, episodio 274 del Diario de las Américas TV. Ahora en la radio sueca, un diálogo sobre su canal en YouTube, Hablando con Cuba, su experiencia en la ex Unión Soviética, el nuevo orden mundial, Cuba y la Constitución de 1940. Además, un libro desaparecido y como eje central el análisis profundo de la geopolítica de contraste. Gustavo Vigoa es autor de La letra y el escriba, poemas de vida, amor y pesares, disponible en Amazon. Gustavo Vigoa nació en San Cristóbal, Pinar del Río, Cuba, en 1965. Es uno de esos poetas de la tierra de clave emocional espontánea y origen campesino, tan característicos de la tradición en lengua española. Poetas porque sí, que brotan de la experiencia y muchas veces pagando un alto precio personal por su vocación. Poetas que no destilan sus versos en la alquimia de las corrientes de moda y en los que se puede atisbar, no obstante, las corrientes profundas de la creación lírica de nuestra literatura compartida. Los textos condensados en este cuaderno, La letra y el escriba, abarcan por su contexto y selección casi 3 décadas de labor creativa del poeta. Por su intensidad y sustrato vivencial, destacan el abanico de la poesía temprana, mediados y fines de la década de 1980, hasta poemas de nuestros días. En instantes, Leandro Gasco presenta un conversatorio especial desde Estados Unidos con el analista y poeta Gustavo Vigoa. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.
saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es grato saludar y entrevistar al influencer, físico, analista, pensador, escritor, poeta Gustavo Vigoa. Carlos Manuel Estefanía me sugirió este encuentro comunicacional luego de ver el programa del amigo Juan Almeida, episodio 274, titulado Gustavo Vigoa, un pensador fuera del Matrix, en Diario de las Américas TV. Buenas tardes, Gustavo. Qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Leandro. Lo propio, el gusto es mío. Y un placer y muy agradecido de que me hayas contactado. Bueno, pero claro, y agradecemos también al amigo Juan Almeida, que hizo posible también este conversatorio. Seguro. Bueno, en el comienzo yo leía por allí, Gustavo Vigoa, tú naciste en San Cristóbal, Pinar del Río, Cuba, eres un poeta de la tierra, de clave emocional, espontánea y origen campesino. Por allí está en un texto definido así. Yo quiero que para introducirnos, por lo menos en estos primeros momentos, que nos ilustres sobre la letra y el escriba, poemas de vida, amor y pesares, disponible en Amazon. Ya, este libro lo escribí más por petición de mis amigos, las personas con quien íntimamente, ¿no?, compartía las cosas que yo hacía, porque eso ocurre a veces con la poesía, sobre todo cuando escribes en rimas, escribes respetando la métrica, pues es un poco que está fuera del uso, ¿no? Y es muy exigente. Entonces solo lo compartía un poco por temor o quizás por inseguridad en lo que estaba haciendo, no era algo muy mío, ¿no? Y lo compartía siempre con las personas más íntimas, amigos más cercanos. Y pues nada, me embullaron, me fueron dando un poco de confianza y en el sentido de ir enseñándoles más cosas, ¿no? Y mostrando más cosas, las cosas que hacía. Y pues ya hoy me siento cómodo mostrándolos, que es lo más importante, ¿entiendes? Y pues me decidí, publiqué un libro de poemas. Estos poemas abarcan dos épocas fundamentales de mi vida, que fue la época que estudié en la Unión Soviética, y en el libro aparecen fechados casi todos los poemas. Al final hay una fecha para que la gente entienda la diferencia de épocas y la de Estados Unidos. También escribí durante mi estancia en Cuba. Estos versos tengo que regresar, algún día los recuperaré. Alguna buena persona por allá los tiene guardados. Y pues nada, son fundamentalmente versos escritos en la Unión Soviética y versos escritos en Estados Unidos. Interesante. Y por supuesto, como yo recalcaba, puede adquirirse en Amazon, ¿no? Así. Sí, puede adquirirse en Amazon. Entonces, el libro se llama La letra y el escriba y está disponible en Amazon, Kindle también. Y pues me gustaría que la gente se conociera, ¿no?, con el trabajo. ¿Cómo no? Bueno, veía por allí un artículo analítico con el título Camilo aparece en su sombrero. Hoy vivimos en un mundo complejo, hay un entramado difícil, diría yo. Siempre he sido crítico del nuevo orden mundial, de personajes como George Soros. Siempre resalto las aberraciones jurídicas contra los presos políticos en la República Argentina que combatieron en los años 70 a una guerrilla subversiva. Hoy hay miles de víctimas que nunca fueron reconocidas, que esperan justicia, y en paralelo guerrilleros que algunos se han hecho ricos, son empresarios, otro maneja una ONG, financiación por allí de fundaciones como la Fundación Ford, nombres
en Argentina, cuestionados como Berbitsky, Montoto, Firmenich, sindicados en algunos casos como dobles agentes. Esta introducción es porque me gustaría una reflexión, Gustavo, sobre lo que tú defines como geopolítica de contraste, hablando de Cuba, de ese eje por allí, Departamento de Estado, CIA, la mención de Fidel Castro y Rockefeller, la necesidad de una oposición inteligente dentro de Cuba para el cambio en tiempos donde, bueno, sabemos, prosperan las necesidades y está claramente la falta de libertad, los presos políticos, con Díaz-Canel, que por ahí decías con Juan Almeida que te daba lástima, ¿no? Díaz-Canel, que agrego yo, bueno, está manejado por el Partido Comunista, y en este marco, en todo este contexto que yo he definido y enumerado, también el comprender vitalmente la importancia que tú has desarrollado en el programa también de la Constitución de 1940. Sí, mira, Leandro, cuando vamos a empezar por lo que es la oposición inteligente. Sí. La oposición inteligente yo la defino como una oposición que lo primero que hace es identificar a quién se está oponiendo. Tú tienes que identificar a tu oponente, ¿ya? Y entender quién es, cómo se creó, de qué manera lo hizo, ¿entiendes? Para tú poder entonces triunfar. Tú no vas a triunfar si atacas a un enemigo que domina tu lenguaje, que te obliga a mirar lo que él quiere que tú mires y prestarle atención a lo que él quiere que tú le prestes atención. Porque en ese momento eres su oponente, pero él es quien te domina, él es quien te guía. Esa idea yo la tengo presente desde hace años, porque 60 años de lucha, 55 años, yo vine hace 18, entonces eran menos de 60. Tantos años de lucha, 50 y tantos, y que con todos los recursos, porque vivo en Estados Unidos y veo todos los recursos de lo que disponemos los cubanos, tanto comunicativos como logísticos, ¿no? De otro tipo, y que durante tantísimos años no se haya logrado hacer nada. Eso me llamó fuertemente la atención. Y comienzo entonces ya con la libertad que tenía a satisfacer ciertas inquietudes de mi juventud, cuando yo decía que Fidel tenía que tener en una nalga un cartelito que decía Made in USA, como decíamos en español, porque cuando entonces no se habla inglés, tú sabes, Made in USA, tú lo lees literalmente. Yo siempre decía, Fidel tiene que tener en una nalga un cuño que diga Made in USA, porque es que no es normal todas las cosas que ocurrieron. Y comienzo a estudiar entonces lo que es todos los sucesos en los que este hombre se vio involucrado, ya, con la idea de entender el mito que él significa. Cuando trato de comprender el mito, pues identifico que mi tarea fundamental es, en estos momentos, yo me la propongo, es precisamente desentrañar ese mito, desenmascararlo, porque en algún momento me doy cuenta de que no es confiable, de que es un engaño. ¿Entiendes? Nos vendieron a este muchacho de 30 años con una claridad, una exactitud en los procedimientos, en todo lo que hacía, que es sorprendente. Yo también tuve 30 años, ¿no? Y me doy cuenta que a esa edad organizar todo de una manera tan metódica y es prácticamente un milagro, ¿no? Entonces, otras cosas en la historia, ¿no? Aquí caigo en algo que acabas de tocar, ¿no? Que es este gobierno mundial, el globalismo y todo esto. Y me doy cuenta que tiene sus orígenes mucho más atrás, allá quizás en la formación de la Reserva Federal de Estados Unidos, después en 1921 del CFR, del Council Foreign Relations, Comité de Relaciones Exteriores, que es una organización sin fines de lucro que tiene oficinas en Nueva York y en Washington, y que desde 1921 es quien diseña la política exterior de Estados Unidos. Cuando yo entiendo quién es esta organización y qué hace, me preocupa. ¿Por qué Fidel nunca la mencionó? ¿Por qué Fidel, un luchador tan
acérrimo contra el imperialismo, no tanto ya contra el pueblo norteamericano, a quien él decía que adoraba. Nunca menciona en ninguno de sus múltiples discursos esta organización que diseñaba la política exterior de Estados Unidos, contra la que él aparentemente luchaba. Y aquí comienzo ya a darme cuenta, ¿no?, de algunas cosas. Cómo actúa el CFR. El brazo armado del CFR es la CIA, ¿ya? La CIA es una organización muy compleja. Por ahí podríamos decir, tú sabes, yo te lo comentaba fuera de micrófono, ¿no?, que yo fui crítico de lo que ha hecho Barack Obama, incluso cuando estuvo en Argentina, que fue con Macri a un falso parque de la memoria a dejar flores a donde estaban los nombres de los guerrilleros, uno de ellos que asesinó al cónsul norteamericano John Patrick Egan en los 70, ¿no? Y ahí se vuelve al tema de la industria de la guerra, de la distorsión histórica, y también podemos decir, en estos días o meses atrás, Donald Trump intentó hacer algún tipo de limpieza con la CIA. Siempre se dijo que también la CIA manejaba directamente el gobierno. Sí, bueno, eso es un tema muy largo. En Sí. realidad, Estados Unidos ha tenido dos presidentes que han dicho públicamente que van a destrozar la CIA y hacerla volar en 1000 pedazos y que el viento se la lleve. Uno fue John F. Kennedy, Sí. que literalmente dijo: voy a romper la CIA en 1000 pedazos y lanzarla al viento para que se la lleve. Y Donald Trump en su campaña también promete desaparecer la CIA, desintegrarla, abolirla. Sí, Entonces, es cierto que hubo elementos del nuevo orden mundial, sobre todo de Soros, que le pusieron algunas piedras en el camino a Trump. Sí, en realidad Trump, como muchos de los presidentes que están saliendo hoy en todas partes del mundo, son presidentes de corte nacionalista, no globalista. Sí. ¿Ya? Y ahí tienes el ejemplo de Putin, Sí. Le Pen, estos líderes, no, Sí. incluso cuando no llegan al poder, son líderes que marcan ya en la política nacional una tendencia fuerte. Le Pen, de Brasil, Bolsonaro, sí. Bolsonaro, Sí. mismo Macri, son líderes nacionalistas. Sí, en algunas cositas Macri parece más socialdemócrata y en algunas cosas un liberalismo, es que a veces es difícil definirlos también, ¿eh? Bueno, es que a un argentino tampoco es fácil definirlo. Es cierto eso. A la Argentina es difícil estudiarlas.
Sí. Necesitamos varios científicos. Sí, el otro día estuve mirando la historia de cómo Perón y un asesor que ustedes tuvieron de economía le jugaron cabeza a los ingleses y fue fantástico. Fantástico, me gustó mucho, lo voy a volver a repetir. No, y ahí está la guerra de Malvinas también en una lucha soberana. Yo te comentaba justamente en el día de ayer de personalidades como el coronel Seineldin, que fue uno de los primeros en oponerse, ¿no? Y denunciar la acción del nuevo orden mundial, y además un héroe de guerra, ¿no? Que tenía con qué y cómo. Ya. Bueno. Sí, mira, ahora que estamos hablando de que me mencionaste el nuevo orden mundial, hablamos de Argentina y todo esto, yo quiero volver a caer en el tema. Mira, Fidel es una persona, fue un líder, ¿no? Con muchos puntos oscuros. Fidel estuvo en sucesos que yo diría casualmente estuvo en sucesos importantes de la historia del área, como fueron, por ejemplo, la historia de Cayo Confite. Y te estoy hablando de cosas que se le ocultan al pueblo de Cuba de hoy. Uh-huh. Hoy en Cuba, conocedores de la historia de Cuba, personas que en el noticiario nacional de hoy creen saber mucho y estar bien informados, sin embargo no saben qué cosa fue Cayo Confite, no saben el Bogotazo, no saben de las visitas de Fidel al CFR antes del triunfo de la revolución. Y no saben de la Constitución de 1940. Y sobre todo la Constitución de 1940, pero te voy a decir, la Constitución de 1940 sí es algo de mucho más tiempo. Voy a pasarle por arriba a Cayo Confite y estas cosas que te las mencioné rapidito. Mira, Cayo Confite a todas vistas fue una operación CIA, ¿ya? Para derrotar a Trujillo, Uh-huh. Santo Domingo. Trujillo, un líder nacionalista, muy nacionalista, un dictador que de esos tipos de dictadores que tienen una idea de echar a andar a su terruño adelante y cosas así, a la antigua, ¿no? Y bueno, echa a andar Santo Domingo después de un desastre enorme y más o menos organiza un poco las cosas. No le convenía a Estados Unidos por alguna razón, era amigo de Hitler, toda una serie de cosas que no se dicen hoy. Y bueno, el punto es, no le convenía a Estados Unidos no lo quería, y Cuba prepara una especie de invasión, no sé si varios barcos iban a partir de Cayo Confite, al norte ahí creo de Camagüey, y entre esas personas que estaban allí para invadir a Cayo Confite estaba Fidel Castro, estaba también Rolando Manferrer, quien después muere en Miami después de que triunfa Fidel en un atentado que a todas luces se lo hizo Fidel. Manferrer y Fidel entonces eran de tendencias de grupos comunistas, los dos eran de grupos comunistas. No comunistas, Fidel nunca yo creo que fue un grupo comunista, pero sí de grupos un poco radicales pero bueno, el punto... Es raro definir eso porque en realidad es cuando se ve por ahí que ellos viven como ricos, como reyes. Bueno, es que decir comunismo en aquella claro. época, en aquella época, en los años después del 45, no es lo mismo, en América Latina, no es lo mismo que decir comunismo hoy. Claro. Los comunistas de entonces eran un poco más teóricos, soñadores, y todo se quedaba ahí, ¿ya? Esta vorágine de la guerrilla y todo surge en la segunda acción CIA en América Latina. Pero bueno, Cayo Confite fue una acción CIA. Fidel mismo habla de eso, no habla de que es una acción CIA, pero describe el vuelo de los aviones T-38 y todo lo demás, que fueron aviones en el 47, fueron aviones que salieron a la vida pública en el 48, en el 49. Sin embargo, Fidel habla de esos aviones con conocimiento, los reconoce. Los T-48 son entrevistas que da. Y cuando vas a buscar este avión, sale oficialmente en el año 49 y lo operaba la CIA. O sea, este tipo de cosas te dice a ti que fue una operación CIA a todas luces, en la que estuvo involucrado Betancourt de Venezuela, no me acuerdo cómo se llama, si alguien de Costa Rica, uno que fue presidente de Costa Rica, varias personas que probado fueron cooperantes con la CIA, estaban involucrados ahí en el 47, te estoy hablando quizás, no recuerdo bien el mes, de ahí Fidel se escapa,
En el 48 Fidel va a Bogotá, ya, se da el famoso Bogotazo, donde culpan a los comunistas de haber matado a Gaitán, cosa que yo no la creo, porque Gaitán, que dirigía a los liberales, había concertado una coalición con los comunistas y todo iba muy bien. Pero precisamente ocurre por el 9 de abril o a principios de abril una conferencia interamericana donde se estaban uniendo, realmente fue cuando se formó la OEA, ¿ya? Ahí se forma la OEA. ¿Qué pasa? Perón, por su parte, financia la ida de Fidel. Perón es quien financia el viaje de Fidel a Bogotá, ¿ya? Porque Perón tenía intereses de organizar el estudiantado latinoamericano para usar el estudiantado latinoamericano y él es quien financia la ida de Fidel y de otro cubano, Del Pino, que residía en Miami, Rafael Del Pino. Bueno, estos dos personajes tenebrosos que están ahí en el Bogotazo, no se sabe a ciencia cierta hasta qué punto ellos fueron simplemente observadores o promotores, ¿no? El punto es que el Bogotazo también fue una acción CIA, a todas luces. Se encontraba en Bogotá precisamente, y te voy a explicar por qué rapidito, porque fue una acción CIA. Se encontraba en Bogotá George Marshall, ya el secretario de Estado de Estados Unidos, la persona que había echado a andar un año o dos antes, había echado a andar el plan Marshall en Europa, ya para poder competir la Europa occidental y la oriental, porque la Europa oriental, ayudada por la Unión Soviética, se estaba recuperando muy rápido, mucho más rápido que la occidental, eso no te lo dice nadie hoy, y Stalin simplemente se iba a adueñar de toda Europa sin disparar un tiro, porque la Europa occidental, mirando la ventaja que le llevaba a la oriental, la comunista, pues se iba a entregar, porque no tenían quien los ayudara. George Marshall, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, plantea eso en el Congreso y hay que inyectar capital, hay que ayudar a esta gente, y bueno, con ese plan inyectan capital en Europa y de pronto descubren, al ellos ocupar esa Europa y protegerla, que hay un negocio mucho más jugoso, y es el negocio de la guerra armamentista, el negocio de la tensión de guerra, no la guerra en sí, sino la tensión de la guerra. Y ahí es donde nace la Guerra Fría. Cuando los Estados Unidos comienzan a crear un arsenal armamentista, ¿no?, en la zona que ellos tenían, y los rusos en respuesta, y cada vez que uno hacía una cosa, pues el otro respondía, y así sucesivamente surge la Guerra Fría, y se dan cuenta que era tremendo negocio. Entonces perfecto, tremendo negocio, la Guerra Fría, pero a nosotros acá en este hemisferio, en América Latina y en todo el hemisferio de estos tres continentes, pues vivíamos una calma y estábamos fuera de toda teoría política, estábamos fuera de la famosa teoría de la lucha de clases y todo eso, vivíamos bien. Entonces, pero ¿qué pasa? Que hay algo. Si aparece este negocio armamentista y esta parte del mundo no está produciendo ganancias, pues hay que traer esta dialéctica, ¿no?, esta contradicción. Se trajo acá a América Latina a partir del Bogotazo. El Bogotazo creó las guerrillas, creó a Marulanda, creó Tupamaro. Todos estos movimientos surgen a raíz del Bogotazo. Cuando George Marshall saca de abajo de la manga una declaración diciendo que a Gaitán lo habían matado los comunistas, inmediatamente crea la contradicción comunista-anticomunista, y todo esto prende en toda América Latina con una facilidad increíble, y desde entonces pues se ha vendido mucho armamento. A Fidel le gustaban mucho las guerras, ¿entiendes? Le gustaban mucho las guerras. Hay un artículo de un coterráneo tuyo que dice: donde ganaba Wall Street, ganaba Fidel Castro. Entonces, ¿por qué? Porque Wall Street le ganaba todas las guerras, igual que Fidel Castro. ¿Entiendes? Entonces, triunfa la revolución. Para mí, vamos a caer en la Constitución del 40, yo sé que es un tema que te apasiona, y a muchos latinoamericanos les apasiona cuando oyen que los cubanos hablamos de la Constitución del 40, los que hablamos de la Constitución del 40. Porque yo siempre he combatido la idea esta del mito de Fidel Castro, y por todo esto, esta historia que te hice ahora, que yo considero que Fidel estuvo en el centro de estos acontecimientos trascendentales en los giros de la historia, ¿no?, de América Latina, y como un hombre de 22 años va
va a idear todo esto, va a estar en el medio de todo esto. Él tenía 22 años cuando fue al Bogotazo. Mira a alguien ahora de 22 años de tu familia para que te des cuenta. ¿Cómo vas a generar todo eso? A ti alguien te llevaba de la mano, no jodas. Y así termina nuestra tertulia. Que pase una buena noche.